compuestos por nefronas. Las nefronas tenemos cantidades en miles. Tenemos desde 16.000, depende del organismo que también tengas a tu cuerpo. Y también una sola arteria abastece a cada riñón y se subdivide hasta formar las arterias internodulares que dan paso a la formación del glomérulo y después de los capilares peritoneales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí estamos como un pequeño, cómo está el tejido. Aquí está la corteza del riñón o del óvulo, la asa y los dos tipos, porque hay dos tipos de nefronas. Nuestro riñón y las dos venas, la arteria y la vena que lo conforman, porque solo tenemos irrigándolo una arteria y una vena. Tenemos dos tipos de nefronas. Están las corticales, que son estas más chiquititas. Son alrededor del 85%, son la mayoría, y se originan en la parte superior de la corteza, es decir, están más arriba o más pegados a lo que sería y no concentran la harina de forma eficiente. Ahorita vamos a ver más adelante qué es la concentración de harina, pero sí son responsables de la filtración y de la reabsorción de solutos. Aquí va a ser donde van a actuar la mayoría de los diuréticos. Y luego tenemos las yuxtamanulares, que ahora sí son estas más grandes. Se originan a mayor profundidad de la corteza renal, atravesando por completo la médula renal interna. Estos están en un huequito en los lóbulos, pero ahora sí todavía más profundos. Y estas se encargan de establecer el gradiente osmótico. Esto es muy importante porque toda la reabsorción y la formación de orina depende de la osmosis y el gradiente osmótico. Y este gradiente es esencial para la reabsorción de agua bajo la insuficiencia de la hormona ADH. Esta no la vamos a ver como tal en nuestro tema, porque pues ya es una de las antidiuréticos. Pero como tal se encarga de aumentar los acuacolinas y los canales que filtran esta agua. Tenemos la estructura de la nefrona, está dividida en dos partes, las estructuras capilares y las estructuras tubulares. Las capilares las tengo aquí porque son un poquito menos importantes para nuestro tema, son importantes pero no nos vamos a centrar tanto. Está el glomérulo y los capilares peritubulares. Luego tenemos el tubo conterneado proximal, el asa de Henle, que vendría siendo el tubo conterneado distal y el túbulo colector. Mientras que estos tres túbulos son como una cañería, digamos que de la casa, el túbulo colector es la cañería municipal donde se juntan todos. Aquí no ocurren procesos tanto de filtración, sino que se encargan de obtener el filtrado de lo que ocurrió en todo nuestro proceso anteriormente. Tenemos los capilares peritubulares, que se originan de la arteriola deferente. Ahorita en el glomérulo les voy a mostrar cuál es la arteriola deferente diferente, pero son vasos de baja presión, es decir... ¿Qué pasó? Le diste al botón y se volvió a cargar. Ok, gracias. No veas los otros. Se originan de la arteriola deferente, son vasos de baja presión. Aquí, como lo único que hay, son proteínas. Ya el plasma, el líquido sanguíneo se filtró por el glomérulo, entonces también eso ayuda a nuestro gradiente, porque estos capilares, como no tienen casi nada, pues es más fácil que absorban las sustancias. Y rodean todas las porciones de los túbulos y se unen para formar los conductos venosos, por lo que la sangre sale de los riñones y se vacía en la vena cava inferior. Y como ya mencioné, todas estas venas, todas estas arteriolas, todas estas venulitas son solo una, muy dividida, muy separadas, son como raíces de un árbol o las mismas ramas. Es parte uno y forma todo. Aunque se parezca que se divide en dos, en realidad no. El glomérulo es haz de capilares cubiertos por la cápsula de Bowman. Aquí tenemos los capilares y esta es la cápsula de Bowman. Es el encargado de filtrar las moléculas grandes, tiene capilares glomerulares, células hidrotreonales fenestadas, una membrana basal glomerular, podocitos y células mesenteriales. Todo eso es para encargarse de que filtre bien la orina
la aferente es por donde entra la sangre sin filtrar algún médulo para pasar a su filtración, y pues ya la eferente es donde sale. Y esta eferente, como ya sale filtrada, es la que rodea todos los capilares peritubulares y es la que nos va a dar paso a la formación, o las que nos permite dar fácil el gradiente de concentración, porque no tiene electrolitos, no tiene líquido. ¿Y qué sucede cuando tenemos eso en una célula? Pues vamos a tener esto. Luego los componentes celulares. Primero empezamos con un segmento muy enrollado que drena la cápsula de Bowman. Ahí es donde entra primero pues el líquido. Una estructura fina con forma de asa, que es llamada asa de Henle. Está dividida en dos partes, una asa recta delgada y una asa más gruesa. Tiene un segmento enrollado distal y el túbulo colector, como aquí se ve, está unido a muchos segmentos enrollados distales porque es la que se encarga de la concentración. Aquí hay un segmento, aquí se supone que va otro, aquí va otro, pero pues todos están conformados en una sola capa de células. Esto va a variar, depende de las funciones que realiza en cada parte de la formación de la orina. Ahora sí, pasamos a la formación de la orina. Primero tenemos la filtración glomerular. El filtrado es, como ya mencioné, muy igual al plasma, pero no tiene proteínas. Cada minuto se forman alrededor de 125 mililitros de filtrado y esto se le denomina tasa de filtración glomerular. Pero la tasa de filtración glomerular está regulada por la constricción y el relajamiento de la arteriola aferente y aferente. ¿Qué va a suceder? Si ocurre una constricción en la arteriola aferente, va a causar una disminución del flujo de sangre renal, que a su vez reduce nuestra tasa de filtrado glomerular. Esto se debe principalmente a que no va a pasar sangre al glomérulo. Entonces, como no pasa sangre al glomérulo, pues no hay manera de que se filtre. Y luego tenemos la constricción de la arteriola eferente, aumenta la tasa de filtración al disminuir la salida de sangre. Ponemos un tapón en donde se está filtrando, entonces ¿qué sucede? Pues se queda más rato la sangre, ocurre más filtración. La filtración también ocurre por un proceso de ósmosis, pero la secreción tubular, el filtrado glomerular se desplaza hacia los segmentos tubulares de la nefrona. Puede dar como resultado la absorción de sustancias entre los líquidos a los capilares. Y hay tres tipos de reabsorción. El agua y la urea se absorben de forma pasiva por el gradiente de concentración. El hidrógeno, el potasio y los iones uratos se secretan en la sangre a través de células epiteliales tubulares sin necesidad de transporte activo, pero sí a través de proteínas. Y los iones de sodio, potasio, cloruro, calcio y fosfato, además de moléculas como el urato, la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben por transporte activo primario y secundario. Y luego pasamos ya a la bomba sodio-potasio que pasa, que es clave para todos los procesos de filtración o de mantener gradiente de concentración. Está en el lado lateral de las células tubulares renales. Y esta bomba saca sodio de la célula hacia el intersticio, manteniendo una baja concentración intracelular de sodio, lo que facilita su entrada desde el lumen a través de los colectores. ¿Y por qué esto? Como hay una el sodio quiere entrar a cualquier cosa, porque hay demasiado afuera y nuestro cuerpo está preparado o siempre está preparado para una ósmosis, para mantener las condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Como este sodio quiere entrar, pues ayuda mucho a mantener el gradiente, porque ayuda a sacar moléculas que no quieren o que pueden estar cómodas ahí, pero las necesitamos afuera de nuestro organismo, necesitamos glucosa, necesitamos cualquier cosa que se reabsorba. Entonces, este sodio que tiene mucha fuerza para entrar, ayuda a las demás para salir, porque recordemos que en el periplasma, citoplasma de nuestras células, debe de haber una concentración adecuada, o debe de estar bien concentrado, no debe de haber un exceso, porque nos puede causar una muerte celular. El túbulo proximal, ya pasamos a los túbulos, reabsorben aproximadamente el 80% de lo que se filtra, gracias a la presencia de estas bombas de sodio y potasio en sus membranas plasmáticas y a procesos
de endocitosis. Aquí el movimiento osmótico es acelerado y hay poco o nulo gradiente de concentración. Esto nos quiere decir que aquí todo se mueve, nada se queda en su sitio y todo está regresando a donde salió. Si aquí nuestro bromérulo se filtró, si quedó sin proteínas, aquí casi regresa a su composición normal. Luego tenemos el asa de Henle, que está, como ya mencioné, está dividida en dos partes. Esta reabsorbe más iones, sodio, cloro especialmente, a diferencia del túbulo proximal. La rama descendente es muy permeable al agua. Y como es muy permeable al agua, toda el agua se sale para afuera, porque como ya mencionamos, ya las venas o nuestras arterias se quedaron sin agua por el filtrado. Entonces, se sale y nuestro filtrado queda pues lleno de electrolitos que no se salieron porque como hay mucha permeabilidad de agua, estos no se salen. Y luego tenemos la rama ascendente y esta es impermeable, no permite el paso del agua. Y como no permite el paso de agua, los electrolitos se regresan, pero evitamos la reabsorción de agua porque pues, es impermeable y eso nos permite diluir aún más la concentración ya de nuestro filtrado. Digamos que si saliera como viene en el asa de Henle, todos tendríamos una orina de color amarillo asquerosa hasta dulcecito, pero como ocurre esto, hasta o saladita dependiendo de qué consumas y cómo estés. Y ya esto pues ya permite que se siga filtrando y diluyendo. Aquí se encuentra una bomba que es sodio, potasio, 2 cloro, esto lo van a explicar más adelante en el mecanismo de acción. Luego tenemos los túbulos distales y colectores. Estos también son impermeables al agua, poquito menos que en el túbulo grueso de la asa de Henle, pero y aquí ocurre una reabsorción de cloruro de sodio y los conductos se continúan. Me equivoco aquí. El mecanismo se continúan con los conductos manuales por el epitelio es más alto y estos son los que conducen a la pelvis renal. Estos son referentes a los colectores. Y luego tenemos los distales. Aquí ocurre una secreción potasio y reabsorción de sodio, pero esta es diferente a las otras secciones porque esta está mediada por la molécula de aldosterona y ocurre o tiene una acción diferente en dos tipos de células que tiene esta parte en especial, que son las células intercaladas que absorben potasio y se excretan iones hidrógenos para regular el pH celular, o las células principales donde actúa principalmente la aldosterona para obtener una reabsorción de electrolitos. Y en un resumen así más rápido y un poco más esquemático, tenemos el túbulo proximal donde se reabsorben el sodio, el cloro, el ion bicarbonato, el potasio, el agua, la glucosa y los aminoácidos, y aquí se secreta hidrógeno, ácidos y bases orgánicas. En el ramo descendente de la delgada asa de Henle tenemos la reabsorción del agua. En la rama ascendente de la asa gruesa de Henle tenemos reabsorción ya de los electrolitos y secreción de hidrógeno. En el túbulo distal tenemos la reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. Aquí está. Y el túbulo distal pues ya se encarga de reabsorción de sodio, secreción de potasio, reabsorción de agua y está mediado por la perona y las células intercaladas que se encargan de regular el pH. Y ya pasamos a la aldosterona. Este tema va a estar un poquito más rápido porque ya lo van a ver mis compañeros en el siguiente tema, que sería pues el eje renina-angiotensina-aldosterona. Solo voy a dar una pequeña introducción y cómo funciona nuestro sistema. La aldosterona es una hormona producida en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Su función es actuar sobre el tubo distal tardía y el conducto colector de las nefronas, favoreciendo la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio, a la vez que contribuye al equilibrio ácido-base. Y esta tiene un funcionamiento bastante interesante o divertido, para mí por lo menos, porque atraviesa las membranas de las células
esta no es como que se queda ahí en la célula, esta la atraviesa directamente y entra a unos receptores que están en el citoplasma. Estos se llaman MR. ¿Y esto para qué nos sirve si ya pasó la membrana celular? Porque estos van a actuar donde ocurre la transcripción del ARN mensajero y la transducción del ADN. Y pues también como afectan al ADN, nos van a afectar en la síntesis de proteínas. Esta hormona en especial aumenta la expresión de canales de sodio y la ATPasa de sodio-potasio en la membrana celular, aumentando la expresión de electrolitos, porque como aumentamos el sodio afuera, más sodio quiere regresar al intersticio, a nuestro filtrado, y como más quiere regresar, pues hay más fuerza y más podemos regresar nosotros, más podemos reabsorber. Y en las células intercaladas aumenta la expresión de ATPasas de hidrógeno, que nos permite regular el pH. Si ocurre una acidosis, estas células intercaladas van a estar aumentando. No, una alcalosis. Sí, una alcalosis, porque aumenta la expresión de iones hidrógeno. Y pues aquí tenemos ya otra vez un resumen, pero ahora sí ya vamos a empezar a hablar de los fármacos como tal. El bromelo no vamos a tener como tal la acción de fármacos, pero sí empezamos en el túbulo contorneado distal con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los dos serían los diuréticos osmóticos, aquí como se filtra. Aquí en el de este vamos a tener también los osmóticos diuréticos del tiacidas y filtrados del potasio. Y aquí ya, como ya mencioné, ya tenemos un resumen en general de qué hace en cada parte. Aquí es donde actúa la hormona antidiurética y pues ya aquí tenemos el túbulo conductor. Sería bueno que notaran eso. Le digo a tus compañeros que sería bueno que notaran eso. Si quieren, pues ya lo trataron en los temas anteriores. Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca porque al aumentar la excreción de agua podemos bajar el volumen de líquido que está bombeando. Entonces nos ayuda un desequilibrio electrolítico porque también puede ayudar a obtener un filtrado menos concentrado. Una hipertensión arterial, como ya mencioné al inicio, como quita agua, pues da menos presión en los tubos y hay menos presión en los tubos, entonces no hay problema. El síndrome nefrótico, problemas en la filtración, entonces esto ayuda un poquito. Y el edema, que es la acumulación de agua, pero pues como ya mencioné esto, ya lo van a ver más adelante y los dejo con mi compañero que ya nos va a empezar ahora sí con los fármacos. Pues como verán, aquí vamos a recapitular varias cosas que vimos anteriormente con nuestra compañera Lili. Tal como sea, aquí debemos tomar en cuenta algo. Estos fármacos van a actuar en el túbulo distal. Y así comenzamos primero a entender el mecanismo de acción del cotransportador de sodio y cloro para hablar de cómo el fármaco o los fármacos actúan. En este caso, como verán, antes nuestra compañera habló sobre la bomba de sodio, de ATP y sodio. Aquí lo que pasa es, en primera, el cotransporte en el túbulo contorneado distal es el mecanismo fundamental para la absorción de electrolitos en el riñón, mediado por una proteína de transporte específica. Pero ¿qué pasa? En primero, por la bomba de sodio, como ya lo vimos, esta va a llevar este ion a la membrana vasolateral o a la sangre. ¿Pero qué va a pasar? La concentración dentro de la célula va a estar muy baja, por lo que el sodio que se encuentra en el túbulo contorneado distal o en el lumen sí o sí va a querer entrar. Así que, mediante este cotransportador, va a hacer que el sodio entre. Pero aquí, ¿qué pasa? También entra el calcio. ¿Cómo va a ser? Okay. Pues esto es mediante su gradiente de concentración. ¿Qué pasa? Pues como el sodio va a entrar, también va a meter al cloro, pero esto a su vez esto va por el gradiente. Pero ¿qué pasa aquí también? Esto debe entrar en una estequiometría específica. No puede entrar tipo
2 iones cloro y 3 iones sodio. Sí, sodio. Debe entrar un ion sodio y un ion cloro. Esto para entrar a hacer acción, y ya después cada una va a ser retirada en la sangre mediante su entrada específica. En este caso el sodio va a ser eliminado en el ATP, digo, en la bomba de ATP, ¿salud? Y el cloro va a ser eliminada en una entrada específica, el cual sería aquí esta que se denomina ClC-K2. En este caso principal. Esto sería prácticamente un mecanismo general para todas las acciones. En este caso, aquí ya tenemos que hablar sobre los fármacos que actúan. Aquí primero hablamos sobre las tiazidas. Ya conocido, aquí vamos a hablar sobre el general, la hidroclorotiazida. Este es el fármaco prototípico y es uno de los más usados para tratar la hipertensión. También está la benzofluorometiazida. Este también es un diurético tiazídico, pero es una acción intermedia prolongada. Ahora podemos también hablar sobre varios congéneres, o sea, similares a las tiazidas, tienen un mecanismo similar, como por ejemplo el pavedal o la mentolazona. Este, como tal, retiene su eficacia incluso con una función renal disminuida, o sea, una tasa de filtración glomerular baja. Y la clortalidona, el cual es un diurético muy eficaz con una vida media larga considerando la primera línea de hipertensión. Pero como tal, pues vamos a hablar primero de la hidroclorotiazida, porque es el que ejemplifica más este efecto. ¿Cómo vienen? Son comprimidos o tabletas frecuentemente de 12.5 miligramos, 25 o 50 miligramos. Son de vía de administración oral. Este es muy usado prácticamente para la hipertensión, edema y también diabetes insípida renal. Como ya sabemos, el edema es la retención de líquidos, pero esta se asocia debido a varias condiciones, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal, la cirrosis, que esta también se da en una combinación de diuréticos ahorradores de potasio, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cuál es la posología? Como ya hablamos, para la hipertensión arterial son de una dosis inicial típica de 12.5 a 25 miligramos al día. La máxima es de 50 miligramos, que son dosis que no suelen aumentar la eficacia. O sea, mayor de esa dosis al día no afecta positivamente en nada. Y para la diabetes insípida renal, es principalmente 100 miligramos dividida en 2 a 3 tomas al día. Y para el edema, en especial, esta es de 25 a 100 miligramos una vez al día, dividida entre 2 dosis. Como verán, estas pastillas o la presentación de estas tabletas principalmente pueden dividirse a la mitad, así que pueden darse muy bien en estos casos. Aquí también la dosis máxima es de 100 miligramos al día. Ok, ¿qué pasa aquí con el mecanismo de acción de este fármaco? Pues como tal, lo que hace, ¿saben qué? Voy a regresarme a la imagen acá. El fármaco tiene su diana molecular en este cotransportador. ¿Qué pasa? Va a bloquear la recepción de iones cloro y calcio. ¿Y qué va a pasar a su vez? Pues muy fácil, va a hacer que ambos iones junto con el agua se excreten en mayor cantidad, y esto a nivel celular se resume en una disminución de la absorción de sodio, además de que aumenta la secreción de potasio y la reabsorción de calcio. Aquí lo que pasa es que, miren, el aumento de sodio en el túbulo colector estimula la actividad de las células principales, que intercambian el sodio por potasio. O sea, ahora la bomba de potasio va a aumentar la secreción. Lo que va a causar que nos dé una hipopotasemia, o sea, niveles bajos de potasio en la sangre. Esto lleva a efectos tisulares, una diuresis renal y un menor tono vascular. En los vasos sanguíneos, el uso crónico provoca una disminución de la resistencia vascular, o sea, probablemente por la depresión de sodio en las paredes arteriales, la disminución del contenido de calcio intracelular en el músculo liso vascular, al igual que varios
efectos vasodilatadores secundarios en la mejora de la función endotelial. Como tal, estos fundamentos, estos conceptos, estas descripciones, nuestra compañera Eileen ya nos las describió antes. Y a efecto sistémico, ¿qué pasa? Hay una disminución del volumen plasmático y de la resistencia periférica. O sea, el gasto disminuye el gasto cardíaco en fases iniciales, pero con un uso prolongado el volumen extracelular se normaliza, pero se mantiene la reducción de la presión arterial gracias a la disminución sostenida de la resistencia periférica. Ahora, ¿qué pasa con la farmacocinética? La forma de absorción. Ya sabemos que es por vía oral y esta se absorbe por el tracto gastrointestinal con una biodisponibilidad oral muy rápida que varía entre algunos sujetos del 65 al 80%, por lo que el comienzo de la acción diurética se observa a las 2 horas, siendo los efectos máximos a las 4 o 6 horas, después manteniéndose entre 6 a 8 horas. Esto lo vamos a ver más adelante con otro cotransportador o los diuréticos de Lassa, que por ejemplo los diuréticos de Lassa no son tan efectivos a corto plazo para vía oral, sino que son más vía intravascular, pero eso lo veremos más adelante. Aquí, ¿qué pasa? Se distribuye por los espacios, sí, tiene una unión a proteínas plasmáticas en un orden de 40 a 68%. Aquí también la hidroclorotiazida se acumula en los eritrocitos aproximadamente en niveles, en 1.8 veces el nivel del plasma. Pero aquí pasa lo interesante. La hidroclorotiazida no se metaboliza como tal. ¿Qué pasa aquí? Pues como verán, no es que no se metabolice como tal, o sea, es un poco, pero ¿qué pasa? Es debido a la secreción tubular activa, que se activan para unas dos funciones. Primero es el transporte activo específico. ¿Qué pasa? Prácticamente todo esto reconoce a la hidroclorotiazida como un compuesto, por su naturaleza orgánica. ¿Qué significa? O sea, la reconoce como un ácido orgánico débil, lo que hace que a su vez la no reabsorción significativa, pues debido a que por la naturaleza del fármaco solamente va a hacer que un 5% pase a la membrana vasolateral, a la sangre, y lo demás se excrete por la orina sin ningún cambio. Y claramente aquí podemos ver algunos efectos adversos. Como tal, tenemos los básicos: disminución de apetito, molestia gastrointestinal, hipopotasemia, como ya lo mencionamos, náusea, vómito, resequedad, dolores, cansancio y debilidad. Pero también tenemos varios efectos poco frecuentes: la hipercalcemia, la disminución de producción de lágrimas, típicamente una menor cantidad de líquidos, y uno muy raro, la verdad, la disfunción sexual. Con todo esto podemos también pasar ya ahora a los inhibidores de transporte de sodio, potasio y iones cloro. ¿Qué pasa aquí? Como ya saben, estos pues son reconocidos mayormente como diuréticos de Lassa de Henle, porque pues tienen su mayor efecto en esta parte. Pero ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, vamos a retomar varios conceptos que vimos antes y lo profundizamos, como el transporte activo secundario. Recuerda que por la bomba de ATP el sodio es expulsado y esta crea una concentración. Pues muy fácil. Aquí lo que pasa es que en este cotransportador va a hacer que el ion sodio entre, pero ¿qué va a hacer? Va a arrastrar consigo por su gradiente de concentración negativo a los iones de potasio y cloro. Va a pasarlos consigo mismo. Aquí también tenemos que tomar en cuenta, se toman las mismas de geometría. O sea, solo un ion sodio, un ion potasio y un ion cloro. No 2, 3, 4, 5, no. A todo esto también debemos tomar en cuenta una analogía, por ejemplo, las ROM, que son prácticamente las vías de reciclación del potasio, de reciclaje del potasio. ¿Qué pasa? Cuando se encuentra una mayor concentración, la célula va a hacer que por esta vía se vaya a reciclar este ion
para volver otra vez al túbulo, no, a la base a la parte luminal del túbulo. O sea, ¿y qué va a hacer esto? Pues como tal este potencial va a ser que tanto va a hacer que los iones magnesio y calcio entren por una absorción positiva. A todo esto ya podemos ver que pues prácticamente sí está medio complejo, pero prácticamente todos estos fármacos simplemente lo que hacen es pues actuar en su diana molecular, que es aquí, y ya, cancelan todo. Y así podemos ya entrar con el grupo sulfonamida. Estos ya conocemos algunos, la furosemida, que se presenta en dos presentaciones, dos formas farmacéuticas. Una es por las ampolletas, que vamos a ver más adelante, y la forma farmacéutica de tabletas. También tenemos la bumetanida, que es mucho más potente que la furosemida por peso. La torasemida, que tiene una vida media más larga que la furosemida, y la butenamida antes dicha. Y aquí tenemos algo especial, un grupo no sulfonamida. Como se llama el ácido etamicrónico, o también se conoce por otro nombre comercial. Pero ¿qué hace? Prácticamente es el único diurético que no es una sulfonamida. ¿Para qué se usa? Pues prácticamente para aquellos pacientes, personas que tengan prácticamente alergias a este grupo en especial. Así ya podemos hablar en este caso de la sulfonamida. Como ya dijimos, se presenta en dos formas analgésicas. ¿Qué pasa aquí? La vía de administración oral tiene que administrarse con el estómago vacío. Esta puede, porque los alimentos, vamos a verlo más adelante, pueden afectar en la absorción de este fármaco. También, ¿qué pasa? La vía intravenosa, esta debe infundirse lentamente a una velocidad no superior a 4 miligramos por minuto. Y también hay otra vía de administración, la muscular, pero esta solo se hace si las dos anteriores no son disponibles. ¿Cuándo no se debe hacer esta vía? Cuando se tenga que tratar, por ejemplo, veamos, aquí lo dice, aquí, un edema de pulmón agudo, porque esta enfermedad como tal puede afectar en esta absorción, como lo veremos aquí adelante. ¿Qué tenemos aquí? La hipertensión arterial, ya sabemos la vía de administración oral, y como ya sabemos, estas tabletas suelen estar divididas para tener una mayor administración, bueno, una mayor precisión en la administración, porque aquí por ejemplo dice de 20 a 40 miligramos 2 veces al día. Aquí este fármaco se usa a menudo en combinación y la dosis se ajusta para tener un control tensional. En este caso en especial, este emergencia de aquí, el edema agudo de pulmón, tiene que hacerse vía intravenosa. Es de 20 a 40 miligramos en polo lento, ya sabemos, 4 miligramos por minuto. Aquí, ¿qué pasa? Si la respuesta es inadecuada, puede la dosis duplicarse cada 2 horas. Y pues aquí ya tenemos los demás, los edemas, insuficiencia cardíaca, renal, hepática, prácticamente vías de administración oral. Estas son solo en una dosis de 20 a 80 miligramos por día. Aquí, ¿qué pasa? Puede la dosis máxima repetirse de 6 a 8 horas. Así la dosis de mantenimiento se ajusta para lograr el objetivo diurético, como lo veremos más adelante. Primero vamos a ver el mecanismo de acción a nivel molecular. Como ya habíamos dicho, la diana molecular se va a unir al receptor. En este caso sería el cotransportador de sodio, de ion sodio, potasio y cloro. ¿Aquí qué pasa? Pues prácticamente va a detener el mecanismo de transporte activo de iones a través de la membrana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a traer con esto? Prácticamente la concentración de sodio dentro de la célula va a comenzar a subir y el potasio ya no es reciclado en el lumen tubular. ¿Qué va a hacer esto? Pues prácticamente que, como ya lo habíamos dicho, la concentración de potasio
se iba a aumentar debido al transportador por entrar a esta célula. Pero al no haber tanta concentración, ya no es reciclado en el núcleo tubular, así que se queda casi vacío. Uy, pero ¿qué pasa? Esto va a hacer que los iones ya mencionados, calcio y magnesio, sean mayormente excretados junto el sodio y el potasio. ¿Por qué? Porque al retenerse el reciclaje se va a perder el potencial eléctrico positivo y pues no se van a reabsorber estos dos iones. Prácticamente estos efectos van a aumentar la excreción renal de sodio, de los iones cloruros y agua, resultando en una notable diuresis. ¿Qué va a pasar con esta diuresis? Pues prácticamente va a reducir el volumen plasmático total y el volumen de líquido extracelular. ¿Esto qué va a llevar? A una disminución del gasto cardíaco, a que a su vez va a dar una reducción de la presión arterial. Ya habíamos mencionado esto antes, prácticamente, que como tal, debido a estos iones, la presión, como habían dicho antes, entre menor cantidad de agua, menor presión. El ejemplo. Ok. Esto también, ¿qué va a pasar? Va a inducir una reducción de prostaglandinas renales. ¿Qué va a pasar aquí? Una vasodilatación venosa, o sea, un aumento del flujo sanguíneo a los riñones, incluso antes de que ocurra la diuresis significativa. O sea, esto es importante para el tratamiento de edema agudo del pulmón, ya que reduce la recarga cardíaca de forma inmediata. Por eso debe hacerse por vía intravenosa. Lo que les decía antes de que la vía oral y vía intravenosa tenían varias diferencias. Entre ellas era la duración de la respuesta. La vía oral tiende a estar entre media hora y la vía intravenosa, debido a su mecanismo, tarda 5 minutos, por lo que para esta emergencia es muy importante, más que importante, muy útil. ¿Aquí qué pasa? Lo dijimos antes, la administración debe ser por vía oral o intravenosa, pero por vía oral no se deben consumir alimentos. ¿Por qué? Porque si bien no afecta a la diuresis, esta sí puede afectar a varios, ¿cómo decirlo?, a la absorción de varios iones, lo cual va a afectar esto. Y como tal ya lo dijimos, a vía oral dura 30 minutos y a vía intravenosa 5 minutos después de la administración. Pero ¿qué pasa aquí? La distribución, ¿cómo es? Esta es una proteína en un 95%, principalmente por la albúmina. ¿Qué pasa aquí? Su volumen de distribución es relativamente bajo, siendo en adultos sanos de 1.2 a 2 litros por kilogramo. Ya vemos esto, ¿por qué? Es por la naturaleza del fármaco como tal. Y pues, ¿qué pasa aquí? Este grupo de fármacos, a diferencia del otro, ahora sí van a tener una participación mínima en el hígado. Pero es mínimo prácticamente, siendo que una pequeña porción es por la glucuronización, lo cual aumenta la solubilidad del compuesto y facilita la excreción. Como ya sabemos, la naturaleza química de estos fármacos son de ácidos débiles. ¿Y qué pasa aquí? La excreción principalmente por vía renal. Ya sabemos la formación, los procesos que vimos antes, filtración glomerular y sobre todo la secreción tubular activa. Como tal, pues se los expliqué antes. Ya ven que primero reconoce, la parte del túbulo va a reconocer el fármaco por su naturaleza química y ya esto va a ver cómo va a actuar. Pero como tal, pues se va a excretar con una concentración larga, se va a excretar sin cambios tantos por metabolismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que la semiquina plasmática es de 0.5 a 1 hora. Ahora, como tal, ¿qué efectos adversos, secundarios, raros o riesgosos tienen? Por ejemplo, aquí tenemos uno especial.
el desequilibrio electrolítico y metabólico. ¿Por qué son? Prácticamente la lentitud, letargo, la confusión mental, cefalea, arritmias, náuseas, vómitos. Aquí ya tenemos uno especial, la hipocalemia y la hipocloremia, que puede producir una alcalosis metabólica. La hipocalemia ya habíamos dicho que prácticamente era porque no se podía hacer el reciclaje de potasio, haciendo que ésta se excretara anteriormente. Y también tenemos otros efectos, por ejemplo, la otoxicidad, la deshidratación, la hipotensión y varias reacciones de hipersensibilidad. Ahora nos dejaré con mi compañera. Voy a hablar de los antagonistas del receptor de aldosterona. Primero, vamos a hablar sobre los receptores de la aldosterona, que son receptores de ARM, que son mineralocorticoides. Estos fármacos también se conocen como ahorradores de potasio, porque aumentan el potasio dentro de las células en el que salen. Bloquean la acción de la aldosterona, hormona que regula el sodio y el agua, y al hacer esto aumenta la eliminación de sodio y agua, disminuyendo la presión arterial y protegiendo así al corazón. También se pueden usar para otras cosas, no tanto para el corazón, que son en el tratamiento creo que era también como para la piel, en el acné y todas estas cosas, pero eso no está tan centrado en el traumatología. Ahora, los fármacos tenemos tres que son los más utilizados. Para empezar, está la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, que se usa para la hipertensión, insuficiencia cardíaca, la hiperaldosteronismo y edemas. También tenemos la eteronona, que es un antagonista selectivo de la aldosterona, que también se usa para la hipertensión y insuficiencia cardíaca, pero esto después de un infarto. Y ya por último tenemos la finerenona, que es un antagonista no esteroide, también es para la enfermedad renal y también para la insuficiencia cardíaca. Nosotros vamos a centrar en lo que es la espironolactona, que es un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Bloquea los efectos de la aldosterona, favorece la eliminación del sodio y del agua, pero conserva el potasio, como ya se dicho. Se usa principalmente para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, también para la hiperaldosteronismo
envase que contiene 50 gramos de mannitol en un envase de 150 gramos. La dosis depende de la edad, del peso, de la situación clínica y de la terapia concomitante. Su pauta general o como tratamiento es de 250 a 500 mililitros al día o de 30 a 50 gotas por minuto. Y su dosis diaria máxima se calcula es de 15 mililitros sobre kilogramo, aproximadamente 1.5 gramos por kilogramo de la fórmula activa. Y ya su farmacodinamia a nivel molecular es en el espacio intracelular, en la circulación sanguínea. Es un trilol de 6 carbonos con la es pequeño, hidrosoluble y no metabolizable. Este no ocupa receptores para atravesar membranas de hueso porque es muy pequeño. Y su acción depende exclusivamente de propiedades osmóticas, sin interacciones con los receptores y transportadores. De forma celular, actúa en las membranas celulares, aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, generando un gradiente osmótico que provoca la salida de agua del interior celular hacia el espacio extracelular. Esto genera que haga osmosis, una mayor osmosis en los túbulos conectados. De forma tisular, actúa cerebro, ojos y riñón, produce deshidratación de tejidos donde la barrera vascular es poco permeable. Cerebro reduce edema, presión intraocular. El ojo disminuye la presión intraocular, en el cerebro la presión intracraneal. Los riñones aumenta la osmolaridad tubular, inhibe la absorción de agua y electrolitos. Favorece principalmente a la diuresis. Ya de forma sistémica, tanto el sistema renal como la circulación general, genera la diuresis osmótica, aumenta la excreción de agua y electrolitos, reduciendo el volumen extracelular y mejorando la perfusión cerebral. Tiene posible efecto antioxidante. Aquí ya está un diagrama más visual de cómo atraviesa y se filtra. Esto ayuda más al túbulo colector a que sea más permeable, que no absorba tanto, que no drene tanto el agua y que pase más y se pueda tener un efecto más directo. Ahora su farmacocinética, su absorción se administra intravenosa, pues es la más común porque la absorción oral, ya que su absorción oral es pobre y puede causar más efectos secundarios. Su diuresis comienza entre la primera hora y las siguientes 3, después de la diuresis. Y su reducción de la presión intracraneal se puede observar a los 15-30 minutos de estar administrado. Su distribución pues, es exclusivamente